Todo va a estar en función de la figura geométrica de la aleta por convección. Por lo tanto, cuando tengamos una aleta, ¿sí?, en el caso A, estaremos resolviendo con las fórmulas que a continuación voy a resaltar, porque calcularíamos cómo se distribuye la temperatura en toda esta aleta, desde la base hasta la parte final exterior, ¿sí?, así como estaremos evaluando la cantidad de flujo de calor total. Por lo tanto, la distribución de la temperatura, θ entre θb, la estaremos evaluando para el caso A, ¿sí?, con la ecuación 280. Mientras que, para ese mismo caso, el flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A será evaluado con esta ecuación, que para nosotros es la ecuación 282. Para cada uno de los 4 casos, ¿sí?, vamos a encontrar 2 ecuaciones: distribución de temperatura y flujo de calor a través de la aleta, que son las que vamos a ir citando. Pero para el caso B, ¿sí?, nos damos cuenta que se va a aplicar para cuando la aleta esté sometida a condiciones adiabáticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A temperatura constante, ¿es correcto? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Bueno, en este caso B, si la aleta es adiabática, es sometida a condiciones adiabáticas, lo mismo. Distribución de temperatura con la ecuación 285, pero ya es una ecuación diferente a la anterior. De hecho, cada uno de los casos, de esos 4 casos, van a tener sus ecuaciones personalizadas dependiendo del caso que se esté evaluando. Si es adiabática, el flujo de calor por conducción a través de la aleta va a ser sometido y evaluado con la ecuación 286. ¿Sí? Si ahora el caso se vuelve un caso C, donde vamos a evaluar esa aleta, pero en su momento indicando que va a haber temperaturas prescritas, ¿sí?, en el extremo de la aleta, bueno, nuestra ecuación, cuando la aleta esté sometida en un caso C con temperaturas prescritas, estaremos evaluando la distribución de temperatura θ entre θb con esta formulita y el flujo de calor total por conducción a través de la aleta con la ecuación 288 respectivamente. Finalmente, si la aleta se considera como una aleta infinita, ¿sí?, en ese momento la longitud de la aleta tiende a infinito, por lo tanto estaríamos utilizando el caso D. Y démonos cuenta que para el caso D, la distribución de temperatura sería con esta ecuación, el exponencial a la menos m por x, ¿sí?, con la ecuación 289, y el flujo de calor a través de la aleta con la ecuación 290 respectivamente. Cabe hacer mención que m minúscula es el coeficiente de eficiencia teórica de la aleta. Por lo tanto, este coeficiente de eficiencia teórica, cuidado, no lo vamos a confundir con la m mayúscula. M mayúscula es igual al flujo de calor transferido a través de la aleta Q subíndice A. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, lo que acabo de mencionar hace unos minutos, todo lo que acabo de mencionar de esos casos, aquí lo tenemos. Dense cuenta que para la tabla 2.4 podemos encontrar cómo se distribuye las temperaturas con esta columna, distribución de temperaturas θ entre θb con estas 4 fórmulas, una para cada caso, y lo que viene siendo las pérdidas de calor, el flujo de calor total que se transfiere a través de la aleta Q subíndice A, que para nosotros sería cualquiera de estas 4 fórmulas dependiendo del caso que estemos evaluando. Démonos cuenta que entonces nos vamos a apoyar de esta tabla para identificar primero en qué caso vamos a evaluar la aleta y segundo, utilizar las fórmulas que en su momento nos tabulan dependiendo del caso que estemos evaluando para la distribución de temperatura y el flujo de calor a través de la aleta. De la misma manera, aquí vemos en esta tabulación otras magnitudes que están presentes y que vamos a obtenerlas con estas ecuaciones secundarias a pie de tabla. Por ejemplo, m minúscula, ¿sí?, que está presente en todas las fórmulas, casi en todas, yo diría que en todas, excepto en esta, que es la ecuación 290,
Bueno, m minúscula para mí la puedo obtener con esta ecuación, ¿sí? Despejo el exponencial y m minúscula es igual a raíz cuadrada de todo este producto que está entre corchetes, o todo esto entre corchetes a la 1/2, ¿sale? Y ahí tendríamos m minúscula, que es el coeficiente de eficiencia teórica. Mientras que m mayúscula, ¿sí?, es igual a toda esta fórmula, que es diferente a la que acabo de marcar. Aquí M mayúscula es igual al flujo de calor a través de la aleta, que es HC, perímetro K, área transversal a la 1/2 por teta B. ¿Qué valor nos arroja teta B? Teta B la vamos a obtener con otra ecuación que aquí aparece, que requiere temperatura de la base menos T infinito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Por lo tanto, dependiendo de qué caso y dependiendo de qué fórmulas, aquí tenemos unas ecuaciones secundarias que nos van a permitir encontrar las magnitudes que están inmersas en la ecuación principal de cada uno de esos casos. Perfecto, punto y aparte. Ejemplo 2.1, 2.21, transferencia de calor en una aleta de área de sección transversal uniforme. Vemos que es una aleta cilíndrica. Por lo tanto, la vamos a explicar y la vamos a ir indicando la secuencia. ¿Alguna pregunta de lo que expliqué hace rato? No, profesor, todo bien. Bueno. Ejemplo 2.21. Ok. A ver, vamos a ver. Villalobos García. Aquí estoy, profe. Ok, de favor apóyame con la lectura del enunciado. El que guste, son el mismo problema en los dos ejemplos aquí. Los voy a poner aquí compartidos para que los podamos ir explicando con la figura de la letra. El que guste es leer del lado izquierdo, el del lado derecho. Por favor, el enunciado. Sí. Sal uniforme. Una barra muy larga de 25 milímetros de diámetro mantiene uno de sus extremos a 100 grados Celsius. La superficie de la barra es expuesta al aire ambiente a 25 grados Celsius, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 10 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Inciso A. Si la barra es fabricada de cobre puro, ¿cuál es la pérdida de calor de la barra? Si la barra es fabricada de acero inoxidable tipo AISI 306, ¿cuál es la pérdida de calor? Dime qué tan largas deben ser las barras de los diferentes materiales de manera que puedan ser consideradas infinitas. ¿Dónde andas? Que se escucha mucho ruido. No, pues, no sé, profe, es que estoy en mi teléfono, pero estoy en mi escritorio, es que no sé a qué se deba. Ok, no hay problema. Bueno, ya tenemos aquí la descripción del enunciado, el texto. Tenemos la solución, ¿sí? Pero ahí vamos aquí a cederle la palabra a otro de tus compañeros que nos apoye con la lectura. A la triste, de favor. Carlos. Sí, profesor. Es que fui al baño. Gracias. Te escuchamos en voz alta, de favor. Sí, ¿en dónde se queda? Aquí con la solución, quiero que me apoyes con estos puntos que se mencionan en la solución para resolver el problema y ahorita lo explico. Ok, sí, dice, para resolver este problema se harán las siguientes suposiciones. Las condiciones son de estado continuo. La conducción es unidimensional a través de la barra. Las propiedades son constantes. No se tiene generación interna de calor. El intercambio de calor por radiación con los alrededores es despreciable. Los coeficientes de transferencia de calor son uniformes. La longitud de la barra es tan grande que se puede considerar infinita.
Muy bien, punto y aparte. Perfecto. Entonces, de lo que acaban de leer sus dos compañeros, gracias a la Triste y gracias Villalobos, tenemos una aleta de sección transversal uniforme. Lo podemos ver en la figura, ¿sí? Y nos damos cuenta que tenemos una aleta cilíndrica acoplada o instalada en esta placa rectangular, la cual va a disipar un calor, un flujo de calor, pero que en el inciso A nos dice textualmente que sea fabricada de cobre puro, que la aleta la tengamos que evaluar con ese material. Lógico, antes de fabricarla, pues vamos a evaluar qué cantidad de flujo de calor disiparíamos con esta aleta de cobre puro, aleta cilíndrica. También nos pide que evaluemos la cantidad de flujo de calor que se transfiere si la aleta se manda a fabricar con acero inoxidable, clasificación AISI 316. Por lo tanto, el problema lo estaríamos resolviendo dos veces, para el cobre y para el acero inoxidable, y evaluar cuál es la cantidad de calor que transfiere la misma aleta cilíndrica, pero con diferente material. Punto número 2. Estime qué tan largas deberán de ser las barras de los dos diferentes materiales, de manera que puedan ser consideradas infinitas. Punto y aparte. Ya tengo entonces una aleta cilíndrica y ya tengo la indicación de que las voy a evaluar como aletas infinitas, caso tipo D. ¿Queda claro? Muy bien. Podemos observar que en el inciso A estaremos calculando el flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A. Y podemos observar que para ese flujo de calor a través de la aleta está presente la ecuación 290, que es para una aleta infinita, tal como lo vemos en la figura, ¿sí? Que es la aleta infinita, pero que el flujo de calor va a ser evaluado con esta fórmula. Si yo me regreso, voy a identificar que esa fórmula, ¿sí? La tenemos aquí, que es la ecuación 290, y acá la tenemos, ¿sí? Aquí está, voy a buscar la 290. Ahí está, ¿sí? En aleta infinita, caso D, es la ecuación 290 igual a M mayúscula, donde M mayúscula es igual al flujo de calor a través de la aleta, como lo vemos aquí en el encabezado de esta columna, transferencia de calor a través de la aleta con subíndice A, y que va a ser igual a HC. Veamos esta formulita, que es igual a la que tenemos acá del lado derecho, ¿sí? Por el perímetro, por K, por el área transversal, elevado a la 1/2 o raíz cuadrada de todo esto que está entre corchetes, multiplicado por teta B. Perfecto, ahí está la ecuación, y aquí la tenemos textualmente redactada. De esta ecuación, ¿qué conozco? Bueno, conozco HC, sí, me lo dan como dato. Aquí me voy a avanzar, ahí tengo la figura. Y HC vale 10 watts metro cuadrado Kelvin. Conozco el perímetro, no, pero lo puedo calcular. En una aleta cilíndrica el perímetro es igual a pi por diámetro. El valor de K no lo conozco, lo voy a calcular interpolando. Ya sabemos que entre las dos temperaturas extremas sumamos estas en grados Kelvin, 100 a Kelvin, 25 a Kelvin, y con esas sumadas y divididas entre 2 tengo la temperatura promedio para entrar a tablas y calcular la K del cobre y la K del acero inoxidable. ¿Conozco el área transversal? No, pero la puedo calcular. Área transversal es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Todo esto que está entre corchetes, raíz cuadrada o a la 1/2 multiplicado por teta B, donde teta B textualmente aquí nos dice que es igual, ¿sí?, a la temperatura de la base menos T infinito. Tengo ya mi fórmula, la 290, realizo el análisis dimensional, me va a quedar en watts el producto de esta ecuación que arroje la cantidad, pero a continuación vamos a interpolar. No tengo el valor de K, pero sabemos que K la vamos a calcular para el cobre puro, ¿sí?, y posteriormente para el acero inoxidable con la temperatura promedio que aquí estamos obteniendo. Temperatura de la base más T infinito en grados Kelvin dividido entre 2, tenemos una temperatura promedio de 335.65 Kelvin.
Es correcto, perfecto. Esa temperatura promedio la llevo a mi interpolación y voy a calcular, a interpolar entre 400 y 200 Kelvin para encontrar la K que le corresponde a 335.65, ¿sí? Kelvin, y aquí tenemos la K. 399.44 watts metro Kelvin. Bueno, con la calculadora de favor, ¿sí? Realicemos esta operación de la ecuación 290. HC por el perímetro, por la K, por el área transversal, raíz cuadrada de este producto, ¿sí? Multiplicado por teta B, que en este caso sería esta temperatura menos la del fluido, un rango o un valor de 75 unidades. 75 por el producto de la raíz cuadrada de todo esto, ¿qué valor les da? Calculadoras. A mí me dio 29.43. Ahí está, 29.45, ok. Ahí tenemos, esta es la cantidad de flujo de calor que se disipa a través de esta aleta cilíndrica de cobre puro. Lo mismo, nuevamente este mismo punto lo volvemos a repetir y calcular, pero no sin antes calcular la K para el acero inoxidable, clasificación AISI 316, la misma temperatura promedio, y vamos a interpolar entre 300 y 400 Kelvin con las K que nos arroja la tabla, ¿sí? Para encontrar una K de 14.04. Esta K, que es para el acero inoxidable, la vamos a sustituir igual que lo hicimos con la fórmula anterior, ¿sí? Y vamos a cambiar la K de 399.44 por esta K. Dense cuenta que es lo mismo, aquí, la ecuación, ¿sí? Es HC, el perímetro, que multiplica HC, que multiplica a la K de 14.04 y que multiplica al área de la aleta cilíndrica. Todo eso raíz cuadrada o a la 1/2 multiplicado por estas 75 unidades producto de esta resta. Les debe de arrojar un valor de 5.40 y tantos watts. ¿Correcto? Medida de 5.51, profe. Ahí está. Pues aquí fue un error de dedo de redacción. Ahí está. Bueno, ya tenemos, ahora sí, identificado que el cobre, esa aleta de cobre disipa casi 30 watts comparada con la misma aleta, pero fabricada de acero inoxidable, que en su momento está transfiriendo un flujo de calor de 5.40 y tantos o 50 y tantos watts. Bueno, ya tenemos resuelto el inciso A. Ya nos dimos cuenta que el cobre es buen conductor, por eso disipa más o transfiere más cantidad de flujo de energía calorífica. Para el inciso B. En el inciso B recordemos que vamos a calcular y a resolver la longitud de la aleta. Calcular la longitud de la aleta considerada o evaluada como aleta infinita. Bien, aquí tenemos en el problema del caso B que vamos a evaluar esa longitud de aleta y que para una aleta infinita tenemos aquí unas aproximaciones satisfactorias en la expresión que provee los resultados equivalentes. Esto es, de esta fórmula, ¿sí? Tangente hiperbólica de m por L mayor o igual a 0.99, que es una constante, ¿sí? Puedo despejar L. También tengo que m por L es mayor o igual a 2.65. De esta puedo despejar L y también de esta otra. Voy a utilizar la segunda, ¿sí? Donde puedo despejar L, que L sea igual a 2.65 entre M minúscula. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. No, profe, yo creo que todo bien. Ok, todo bien. Bueno, dense cuenta que al despejar L, ahora digo que L es igual a L infinito, ¿sí? Y que me va a quedar 2.65 entre M minúscula.
M minúscula, ¿sí? Involucra HC entre el perímetro dividido entre K por el área transversal, pero que en vez de que yo lo ponga dividiendo aquí a 2.65, lo voy a colocar M minúscula multiplicando a 2.65. Por lo tanto, aquí estoy invirtiendo el numerador, ¿sí? Con el denominador. HC perímetro que estaba en el numerador pasó al denominador, ¿sí? Debido a que aquí ya no lo estoy dividiendo la M en 2.65 entre M, sino que aquí ya está multiplicando 2.65 a esta M, ¿sí? Y aquí tendría yo ese arreglo algebraico para poder dejarlo de esta manera y tener la longitud infinita. Como no sé si hice bien mi arreglo o mi artificio aquí matemático, hago el análisis dimensional y la longitud me queda en metros, está bien mi desarrollo. Puedo utilizar esta fórmula, por lo tanto la longitud infinita, ¿sí? Considerada para una aleta infinita de cobre puro, la longitud deberá de ser la siguiente, 2.65, que multiplica a la K del cobre, que acabamos de interpolar, 399.44, por el área transversal de la aleta cilíndrica dividido entre HC, que multiplica el perímetro, todo eso entre corchetes y elevado a la 1/2 o raíz cuadrada. Realicen esta operación y les debe de arrojar una longitud infinita de 1.32 metros. Ahí está. La misma ecuación la voy a utilizar ahora, pero aquí textualmente indicamos que para la barra de acero inoxidable. Por lo tanto, ahora la aleta la sustituimos, ¿sí? En el caso de longitud infinita, pero con una K que obtuvimos de la interpolación de 14.04. Y hacemos la operación igualita a la anterior, nada más cambiamos la K, ¿sí? Por la K del acero inoxidable, y les debe de arrojar una longitud de aleta de 0.25 metros. Sí, profe, 0.2482. Ahí está, perfecto. Entonces ya tenemos resuelto el inciso A y el inciso B, calculando la aleta y la longitud de aleta infinita para el cobre puro como para el acero inoxidable, y calculamos también, bueno, aquí se plantea el cálculo de el flujo de calor a través de la aleta, donde podemos visualizar que la aleta de cobre es mejor conductor comparada con esta aleta de acero inoxidable. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok. Punto y aparte. Ejemplo 2.22. De favor lo explicaremos la siguiente clase, que sería el día jueves. Pero mañana tengo titulaciones, jueves y viernes. No sean malitos, nos recorremos con la clase para el día lunes. Lunes 11 de abril, si son tan amables. Sí, profe. ¿Sale? Sí. Para que en este caso agendemos que estaríamos continuando con nuestras clases el lunes de la siguiente semana. Y lógico, comenzaríamos con el problema 2.22. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Disculpe, ¿el lunes sí hay clases? ¿Qué día cae el lunes? ¿Qué día es? Lunes 11. 11 de abril, sí. ¿Por qué? Okay. No, solo pregunta, gracias. No, no me espantes, sí va a haber clase. A ver, deja ver, ya descargué la lista, ahí está. Sí, estoy